En coordinación con FUNIVER, es un placer tenerles acá y hoy contamos con una visita internacional, el doctor Antonio Pantoja, y para nosotros es un placer tenerlo acá con nosotros. Espero que sea de mucho provecho tanto para ustedes asistentes como para las personas que visualicen la conferencia posteriormente en los canales de la revista o de FUNIVER. Bueno, a continuación procedo a presentar a nuestro expositor de hoy, el doctor Antonio Pantoja Vallejo. Él es catedrático de la Universidad de Jaén, en España. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, con un premio extraordinario de doctorado. Es profesor de la Universidad de Jaén desde el año 1998 y catedrático en el área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Su especialidad es todo lo que tiene que ver con orientación educativa. Ha sido profesor y tutor de la UNED en el Centro Asociado de la provincia de Jaén hasta el 2014. También ha coordinado programas de doctorado, tanto a nivel nacional como internacional, y en la actualidad tiene varias tesis doctorales en proceso como director. Ha dirigido también trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, y 35 tesis doctorales, muchas de ellas con mención internacional. Es responsable del grupo de investigación IDEO de la Junta de Andalucía, director de la plataforma de revistas MLS Journals, editor jefe de la revista científica MLS Educational Research, también editor en jefe de la revista científica MLS Pedagogy, Culture and Innovation, coordinador académico de programas de doctorado y director del doctorado en educación de UNINI y UNIF, con sede en México y Puerto Rico hasta el año 2023. Es ponente y conferencista en congresos, numerosas jornadas y seminarios, tanto en España como a nivel internacional. Sus líneas de investigación están vinculadas con orientación y tutoría en los diferentes niveles educativos y la aplicación también de tecnologías de la información y la comunicación, o TICs. Ha sido también investigador principal en varios proyectos de innovación y desarrollo, y en la actualidad dirige un proyecto que se llama Timonela, Sistema de Recomendación para la Orientación Educativa del Alumnado de Educación Secundaria, aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es autor de cerca de unos 40 libros, más de 90 artículos científicos, presentado los resultados de investigación también en muchos congresos nacionales e internacionales. En los últimos años tiene a su haber la publicación de 3 libros en la que figura como coordinador y que tienen que ver con estrategias para la docencia, tutoría, manuales básicos para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación y buenas prácticas en la tutoría universitaria. Esos libros y también algunos artículos en los últimos años, pero bueno, ya sabemos que tiene más de 90 artículos publicados, ¿verdad? Entonces, contamos con un gran experto que nos va a impartir hoy una conferencia muy importante para el mundo editorial, como estábamos conversando anteriormente. Entonces, con ustedes les dejo con el doctor Antonio Pantoja Vallejo. Bien, muchas gracias por la presentación y gracias por estar aquí en esta tarde tan lluviosa. El tema de mi charla, en principio costó elegirlo porque tampoco sabíamos qué público es el que tendríamos. Finalmente le pusimos como nombre la edición de revistas científicas y cómo publicar exitosamente en ellas. Veo que la mayoría de los que estáis aquí sois docentes universitarios, entiendo, ¿no? Bueno, no sé exactamente, tampoco sé los que luego verán la grabación, pero el enfoque fundamentalmente que tiene esta charla es hacia el mundo de la publicación de revistas científicas basadas en investigación. Es decir, como punto de partida, cojo esta palabra de Descartes, que después otros autores también la refieren de forma parecida, que es que para investigar hay que dudar de las cosas. Y el dudar de las cosas es cuando yo pongo de manifiesto soluciones. Por lo tanto, mi punto de partida para hacer una buena publicación científica es
la investigación. Hay un camino, que es el que yo voy a ir recorriendo lo más rápido posible para no aburrir, que va desde que decido hacer una investigación y publicar hasta que publico. Primero, conocer cómo es la edición de la revista científica. Es bueno saber exactamente qué es lo que hay detrás. Tener una investigación de calidad, buscar dónde publicar, elegir la revista adecuada, redactar el artículo y algunas conclusiones finales para poner sobre la mesa temas que os pueden interesar a todos los que nos movemos en este mundo de las publicaciones. Sin perder más tiempo, me voy a la primera parte, que es cómo es la edición de revistas científicas. Evidentemente, cada plataforma, cada revista tiene su propio sistema. No puedo aquí hablar de algo que sea generalizado. Voy a hablar de lo que sería, desde mi punto de vista, el sistema más, digamos, práctico o más útil. En fin, conocer cómo se constituyen las plataformas de revistas, aunque sea una sola revista o sean dos, cómo se organiza y cómo se edita un artículo, me puede ayudar a mí a la hora de estructurarlo, a la hora de definirlo. Decía Séneca, un filósofo romano que vivió cerca de Jaén, en Córdoba, que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, eso ocurre muchas veces cuando emprendemos un proyecto tan ambicioso como es poner en marcha una revista o un grupo de revistas. Lo más importante en el momento de poner en marcha todo el proceso es tener un buen equipo. A veces nos cargamos nosotros con una responsabilidad muy grande porque queremos abarcar mucho con poca gente. Es decir, una revista requiere de mucho personal detrás. Entonces, como mínimo, deberíamos tener un editor jefe y una secretaria o una secretaría, a ser posible un equipo de traductores, al menos tal y como yo lo veo, unos informáticos que nos asesoren en la página web, porque las revistas en papel ya pasaron a la historia prácticamente, unos editores asociados que estén, digamos, con ganas realmente de mover los artículos, unos revisores, que son uno de los grandes problemas que tiene la revista, un sistema de calidad implementado dentro de la revista y un buen esquema de difusión. Porque si la revista es nueva, la revista está reducida a un grupo concreto de un país y no se difunde, evidentemente esa revista no llegará a ningún sitio. Por lo tanto, es necesario tener un equipo detrás que mueva toda esta estructura. Para conseguir un proceso de calidad de esto que acabo de decir, deberíamos tener unos editores asociados comprometidos, es decir, los que mueven los artículos son los editores asociados, no es desde mi punto de vista el editor jefe, sino los editores asociados que se comprometan y estén pendientes del proceso, porque si no los artículos pueden quedar ahí en un cajón o en un espacio muerto y no llegar a ningún sitio. Revisores que sean especializados y sean competentes, que quizás sea, como antes comentábamos, una de las principales tareas o retos que tenemos por delante, porque revisar el artículo, como no, bueno, nada de esto está pagado, todo esto lo hace uno simplemente porque quiere o porque tiene esa inquietud. Entonces, el hecho de revisar un artículo sugiere que tengo que dedicarle un tiempo a leer el artículo, a ver los distintos apartados del artículo, si tiene algún elemento que distorsione, algún aspecto mejorable. Entonces, eso lleva un tiempo. Entonces, esos revisores tienen que ser muy especializados en la temática y realmente cumplir con los plazos. La secretaría que esté pendiente de todo el proceso, un editor jefe, por supuesto, responsable, que al fin y al cabo es del que parte todo el proceso, una buena comunicación con los autores para que en todo momento estén pendientes por si tienen que hacer algún tipo de revisión y a ser posible que se publique de forma inmediata el artículo en la revista, que no tenga que esperar, como a veces con alguna revista americana, un año y medio a que te publiquen, que a veces cuando sale el artículo ya realmente la investigación ha quedado obsoleta. Esto conlleva un proceso editorial ciertamente complejo, que yo voy a sintetizarlo aquí rápidamente cogiendo un olivo de fondo. Primero llega la recepción del artículo, es decir, el autor envía el artículo, o el grupo de autores envía el artículo. El editor jefe revisa inicialmente el artículo para ver si tiene un componente de calidad que lo haga merecedor de iniciar todo el proceso de revisión.
que puede ser que lo rechace directamente o puede ser que lo admita, pero solicitándole algún tipo de revisión formal. Hay algunos autores que, o porque son noveles o porque sencillamente no prestan atención al tema de las plantillas y envían los artículos, que pueden ser un buen artículo, pero no está bien estructurado de acuerdo a la plantilla que pone la revista. Entonces se le piden cambios y mientras no haga esos cambios no pasa a la siguiente fase, que es el editor asociado. El editor asociado, que es el que envía el artículo a dos revisores especializados que no se conocen entre ellos y tampoco saben quién es el autor del artículo. Pues entonces, si no, esto sería un poco sospechoso, ¿no? Se pone en marcha el proceso de evaluación, que cada revista tiene su criterio. Hay algunas que tienen 15 días para hacerlo, otras tienen un mes, depende ya de cada una, el número de artículos que reciba, el número de revisores, etcétera. Y puede ocurrir que el artículo se acepte con o sin modificaciones o se rechace directamente. En el caso de que se pidan revisiones, modificaciones por parte de los revisores, el artículo se vuelve a mandar para que los autores hagan las modificaciones que se les solicitan. En el caso de que la haga, se acepta y pasa al proceso de edición o de maquetación. Básicamente ese sería el proceso. Y en él interviene una serie de aspectos que son los que confieren uniformidad e integridad a todo este proceso, como puede ser que haya normas claras y accesibles en la página web de la revista, la plataforma sea de fácil manejo, porque hay quien tiene facilidad para la informática y quien tiene dificultades, que haya unos tutoriales para los autores, para los revisores, para los editores asociados, que la plantilla esté clara con lo que se le solicita. A veces se equivocan en el interlineado, se equivocan en cuestiones que son banales, pero que puede provocar que el artículo se retrase, porque mientras el artículo no esté correcto, no va a pasar a revisión. Nosotros al menos así lo hacemos, porque en la primera fase, hace ya años, pasábamos el artículo a la revisión, sin estar completamente como se solicitaba en la plantilla, y cuando se aprobaba le decíamos que lo adaptara a la plantilla y no lo adaptaba. Entonces teníamos ahí un grupo de artículos esperando, y eso ya lo hemos resuelto, pues solicitando que hagan todos los cambios primero, formales, y luego ya pasa a la revisión. Una vez que tengo esto ya más o menos claro, pues vamos al momento de la investigación. Lo que genera el artículo debe de ser, en la investigación, en lo que son revistas científicas, una investigación del tipo que sea. No voy a entrar en el paradigma, en el modelo, pero una investigación. Es decir, yo he realizado una investigación que considero que es de calidad y por eso decido publicar parte de esa investigación, o totalmente. ¿Cómo voy a publicarlo? ¿De dónde proceden los datos? ¿Qué procedimiento he seguido para recogerlos? Si los resultados son objetivos o no, la muestra es suficiente, etcétera. Hay una serie de elementos que intervienen a la hora de definir el concepto de calidad. El artículo es de calidad porque la investigación es de calidad. Es original lo que presento, no ha sido publicado anteriormente, ni parecido, etcétera. En fin, concretando más, sin una buena investigación no puede haber una buena publicación científica de calidad. En el mundo educativo nos basamos en estos grandes 4 pilares de Jacques Delors, que son los que mueven un poco el mundo de la investigación. Yo, como soy educador, pues evidentemente pues tengo que hablar de ellos, ¿no? Muchos son transversales y muchos son de la psicología, evidentemente, y de otros campos disciplinares, ¿no? Algunos son súper actuales según los contextos. Por ejemplo, el de aprender a convivir es muy actual actualmente en España y en Europa, porque hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad de personas que están llegando de otros países, con otras tradiciones, otras culturas, otras formas de enfocar la vida, y todos tienen que convivir en la misma sociedad, en la misma escuela, en el mismo barrio, etcétera, ¿no? Entonces a esto hay que prestarle una atención, ahora y en el futuro, porque el reto precisamente, lo que hablábamos antes, que tiene en este caso Europa, no sé, quizás aquí en América menos, es la llegada de millones de inmigrantes, porque es que Europa los necesita. Otro tema es cómo llegan y si se va a hacer una llegada
organizada, que es lo que se pretende, para que todos tengan su trabajo, no estén allí algunos pues pasando a veces hasta hambre, ¿no? Pero ese es un reto. El otro reto es el aprender a ser, compromiso social que todos tenemos, el aprender a hacer, es decir, solucionar problemas, eso hay una línea de investigación bastante amplia, y el que nos está, digamos, provocando la llegada de las tecnologías de forma masiva, que es el de buscar, seleccionar y aplicar la información. Ahora tenemos más capacidad de llegar a la información que en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo la organizamos? ¿Cómo la disponemos para que sea útil, para que sea entendible? Es otro reto que tenemos. Sobre estos cuatro grandes pilares se van a constituir pues casi toda la línea de investigación, al menos en el mundo de las ciencias sociales, que van a aparecer en los próximos años. Decía Don Quijote a Sancho Panza que como no está experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Y es cierto, a veces todo esto que estamos hablando de cómo resuelvo yo los problemas de la inmigración, cómo resuelvo el tema de que en un aula convivan musulmanes y cristianos y todos sean compañeros, sean amigos, se lleven bien, pues tengo que investigarlo. Es difícil, pero no es imposible. Entonces ahí tenemos el reto principal en los próximos años. Llegamos a algo que los que nos dedicamos a la docencia universitaria tenemos continuamente sobre la mesa, que es quiénes son los que realizan la investigación, es decir, quiénes son los que investigan y qué formación tienen. En principio tendríamos como dos bloques, los investigadores expertos y los investigadores aprendices. Los expertos pues, son los que desarrollan proyectos de investigación y desarrollo o proyectos de investigación, desarrollo e innovación, es decir, cuando ya desarrollamos el proyecto, innovamos y vemos si realmente lo que hemos investigado funciona o no, o proyectos de investigación en general. Y los aprendices, pues serían los estudiantes de distintas disciplinas, de distintas asignaturas, los que estudian los trabajos de fin de maestría, los trabajos de fin de grado y las tesis doctorales, básicamente. Ahí se nutriría todo el mundo, todo digamos, el conjunto de publicaciones que recibimos en las revistas. De ahí sale, no hay más. A veces hay, digamos, mezcla de una y otra. Yo tengo un libro publicado que viene muy bien aquí en esta parte que estoy comentando ahora, porque hace un recorrido desde que uno piensa en desarrollar un proyecto de investigación hasta cómo desarrolla el proyecto de investigación, cómo realiza toda la investigación, cómo extrae los datos y luego cómo defiende ese proyecto ante un tribunal, sea de maestría o sea de tesis doctoral, y cómo escribe el artículo. O sea, todo está en este libro, que es un libro que ya tiene varias ediciones. Lo titulé Manual Básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Y sirve tanto para los expertos, pero sobre todo para los que están empezando ahora. Esto nos lleva a hablar del proceso de investigación. El proceso de investigación puede tener un origen diverso. Yo destaco aquí algunos campos rápidamente. Puede surgir de una idea, puede surgir de una curiosidad, de una necesidad que tengamos en el contexto, de una reflexión personal, de una creencia o de una experiencia. Quizás los más potentes sean de la experiencia. Yo voy comprobando que están ocurriendo una serie de acontecimientos y quiero intentar estudiarlos para ver cómo resolverlos. Esto nos lleva a una serie de competencias por parte del investigador y aquí pues tenemos uno de los grandes retos tanto en América como en Europa, y es si realmente tenemos investigadores preparados. Es decir, ¿dónde se forma el investigador? En la universidad, difícilmente, porque al menos en Europa, y aquí en América creo que igual, las licenciaturas no forman para investigar. Reciben una primera formación en las maestrías investigadoras, porque creo que aquí tenéis, por lo menos en Panamá es casi igual que en España, hay unas maestrías que son profesionalizantes y otras son investigadoras. En las investigadoras reciben una primera formación y luego ya en la tesis doctoral. No obstante, mi experiencia es que los estudiantes aprenden a investigar para su tesis, pero una vez que les propone otro tema distinto ya se pierden. Sí, aprendieron la investigación para lo que a mí me interesa, porque tengo que desarrollar la tesis, pero no soy un investigador, digamos, amplio, tengo una formación amplia, entonces eso se va aprendiendo a base de años y de mucha experiencia y quizás por ensayo y error. Entonces estas competencias del investigador son las que
va a conseguir que al final el artículo, que es nuestro producto, tenga calidad o no tenga calidad, es decir, que tengan conocimiento de metodología de la investigación, que sepan buscar información, que es uno de los grandes retos que tenemos actualmente. ¿Dónde está la información de calidad? Ahí me llegan muchos artículos a la revista y casi siempre me voy, bueno, miro fundamentalmente el título y el resumen, pero luego me voy a la bibliografía. Y en la bibliografía detecto si ese autor sabe buscar o no sabe buscar, porque cuando hay muchos PDF sin padre y sin madre, entonces digo, aquí ahí pasa algo, es decir, no hay una claridad de que esa referencia esté contrastada. No es lo mismo un capítulo de un libro, un artículo, que un documento, que puede ser muy interesante, en un PDF, que no sabemos dónde sale. Desgraciadamente, lo digo porque yo he coordinado durante muchos años un doctorado en UNINI México, que tiene cientos y cientos de estudiantes, y actualmente dirijo 5 o 6 tesis allí, y no consigo que los alumnos sepan buscar. Es decir, pues yo no puedo dar un curso de cómo buscar, se supone que esa competencia ya la traen, porque el director de tesis no está para adiestrarlo, estaba simplemente para asesorarlo. Entonces, no saben buscar la información. Desgraciadamente, este es un problema que quizás tendríamos que abordar desde que los estudiantes empiezan los primeros cursos de la universidad, o incluso, si cabe, en secundaria. Saber citar correctamente, según el campo en el que estén, pues estamos en el campo de las ciencias sociales, pues quizás la norma APA, o la norma de Vancouver en el campo de la salud, depende. O Chicago, hay muchas normas, ¿no? Pero las que correspondan, tienes que dominarlas perfectamente. Bueno, pues yo os puedo decir que digo así a ojo, ¿no? Más del 90% de los artículos que recibimos en las revistas nuestras, que todas seguimos normas APA menos la de nutrición y salud, que seguimos las de Vancouver, vienen con errores en la cita. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores que aquí no vamos, pero comento algunos. Si ahora mismo estamos en la 7ª edición APA, tú no puedes mezclar la 5ª con la 6ª con la 7ª. ¿Qué pasa? Que lo encontré en internet y lo pegué. Y luego yo, como no me la sé, porque me fío mucho de Zotero, de Mendeley, que ya lo hacen ellos solos, pero es que a veces, si el PDF no está bien construido, Mendeley se equivoca. Entonces tengo que conocerla. Bueno, pues es un error que tiene muchos autores y al final provocan que le rechacen un buen artículo, porque las revistas no permiten que eso esté mal, ¿no? Saber analizar es una competencia importante porque normalmente las investigaciones son muy amplias y tengo que reducir a 7.000, 8.000 palabras, que es lo que las revistas suelen admitir. Saber redactar, se supone que, yo digo siempre en plan de broma, que en la escuela nos enseñaron a redactar. Pero una cosa es redactar y otra cosa es redactar textos científicos. Y ahí es donde muchas veces, pues, o gran cantidad de veces, se tienen grandes lagunas. Hay que aprender a redactar. Y por último, extraer conclusiones y reflexionar para ver si realmente el producto que yo estoy presentando a la revista tiene la calidad necesaria para que lo acepten. Entramos aquí en el mundo de los paradigmas de investigación, que son el eje principal donde viene todo. Básicamente hay en cada uno una serie de métodos. Yo tampoco voy a ahora hablar de este tema, simplemente los presento, porque dependiendo del método que uno haya empleado para hacer su investigación, tendrá unos resultados que llevarán a un tipo de artículo. No es lo mismo un artículo basado en el método etnográfico que un artículo que esté basado en el método cuasi experimental. La forma de presentar los resultados es muy distinta. Un estudio que sea de tipo cuantitativo o, como decíamos, experimental, a uno que sea cualitativo. Ahí varía, ¿no? Entonces, también se tiene que tener una noción clara de los paradigmas. Claro, llegado a este punto, hago una reflexión. La investigación tiene dos retos por delante desde mi punto de vista. Primero, al menos en el contexto educativo, no puede ser solamente una mirada a la educación, sino que debe dar respuesta a los problemas. Algo que suele ocurrir es que se publican artículos que pueden ser muy interesantes, pero no ofrecen resultados que se puedan llevar a la práctica. Simplemente hacen una exposición muy completa, pero no ofrecen cómo poner en marcha procesos de cambio.
Y en segundo lugar, tampoco podemos investigar solamente para publicar, porque ese es otro de los grandes errores. Yo adapto el artículo como si fuese un guante a lo que me pide la revista. Bueno, yo hubiera hecho otra cosa, pero como yo lo que quiero es que me lo publiquen, pues lo adapto y listo. Entonces, eso es otro gran error que se está cometiendo. La tercera fase sería buscar dónde publicar. Y aquí sí tenemos otro reto importante. Conocer las revistas de mi campo de trabajo, cuáles son las que tienen más impacto, menos impacto, qué voy buscando realmente. ¿Publico en español o publico en inglés? Que es otra gran duda, ¿no? Siguiendo con la cita, en este caso una de Antonio Machado, que los que están siempre de vuelta de todo, eso que dicen, bueno, si eso ya está más que hecho, esto ahí nomás, no envías que no te lo van a publicar, son los que no han ido nunca a ninguna parte. O sea, mejor que no hagamos caso al que tenemos al lado y nos guiemos por nuestro instinto. Los resultados podemos publicarlos no solamente en forma de artículo. Ahora en Europa hay un movimiento para revitalizar los congresos. Los congresos con los libros de acta, también revisando las comunicaciones por pares, publicando en lo que sean capítulos de libros en editoriales que son de prestigio. También hay un ranking en Europa para clasificar las revistas, las editoriales. Entonces, esa otra opción no se debe de perder de vista, no solamente los artículos, claro. Esto me lleva a mí a hablar de los congresos. Para los investigadores que están empezando, no tienen muy claro qué investigar, para coger ideas, al menos yo a mis alumnos imparto clases en varias maestrías de investigación, siempre les digo, vamos a ir a la acta de congresos para ver qué es lo último que se está publicando, para ver por dónde van las principales líneas de investigación a nivel del contexto donde estamos. Estamos en Europa, vamos a ver a nivel europeo, en este caso en esto tanto como de educación como de psicología, la EERA, que es la Asociación de Investigadores de Europa, y la Asociación de Investigadores de España, que es AIDIPE. Las dos convocan congresos, la EERA es todos los años y AIDIPE es cada 2 años. El último de AIDIPE fue en Barcelona, en junio pasado, y tiene estos 5 ejes. Entonces, yo a raíz de los ejes puedo saber qué es lo que se está investigando. Por ejemplo, mi línea de investigación es la orientación. Yo elijo orientación y tengo ahí una serie de áreas de interés donde se están aglutinando todas las investigaciones de España para ir proponiendo resultados de investigación que van a dar lugar a artículos. Entonces, me sirve de referencia para no estar, digamos, solo sin saber lo que estoy haciendo, si realmente es útil, es innovador o no. Con respecto a las revistas científicas de calidad, se siguen unos criterios, que imagino que todos los que hay aquí más o menos los conocéis, porque hay editores de revistas. Por una parte, yo señalo como 3 grandes bloques. Atendiendo el proceso editorial, pues se vería quiénes son los miembros de los comités, si la información sobre autores, qué autores son los más relevantes, si está en varios idiomas. Con respecto a la parte científica, si el 75% o más de artículos son de investigación y que no haya endogamia en la autoría. Esto lo he encontrado cuando estaba en Panamá, me decían que tenemos un problema porque tenemos una revista en la universidad, no decía el nombre, pero es que más del 90% de los artículos son de la universidad. Claro, esto a la hora de que te lo evalúen, pues te lo penalizan. Está claro, ¿no? Porque hay una endogamia clara. Es decir, si yo mando un artículo y me lo va a revisar alguien que es amigo mío, pues evidentemente me lo va a aprobar, aunque esté regular, ¿no? Eso habría que revisarlo. Y también que esté clara la periodicidad, el anonimato y que tenga un consejo asesor independiente. Esos serían como los 3 grandes criterios que suelen manejar tanto Scopus como WOS. La base de datos integran todas esas revistas que tienen una serie de criterios ya establecidos. Yo pongo aquí algunas de ellas, aunque como todos sabéis, las más relevantes, porque son también las más antiguas, son Scopus, con su sistema SJR, y la Web of Science, con el sistema JCR.
son los que inventaron los cuartiles, los terciles, etcétera. Y después hay otras, digamos, agencias acreditadoras de menor entidad, pero que también tienen buenos criterios de calidad. ¿Qué ocurre? Que cuando se quiere hacer una valoración de un artículo de forma objetiva e intervienen los gobiernos de los países, caso por ejemplo de España, a nosotros nos evalúa la agencia nacional, que es la ANECA, en lugar de tomar como referente la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que tiene su sistema de evaluación propio y es pública, se basa en estas dos empresas, que son dos empresas privadas. Tanto Clarivate o Thomson Reuters o Elsevier son privadas, es decir, que ganan dinero. Mi pregunta es, ¿por qué le interesa más ir a empresas privadas que no a las públicas? ¿Por qué no se basan en la Fundación Española de Ciencia y Tecnología? Tiene un sistema bastante completo de evaluación de las revistas y se basan en estas dos. Pero es que eso ocurre en todos los países. O sea, la pregunta sería, ¿por qué los gobiernos no han dado un paso adelante y han constituido organismos independientes públicos que de alguna forma tengan en cuenta estos procesos que están, digamos, separados de la parte económica? Porque estas empresas ganan dinero. Es decir, todas estas revistas que se sitúan en los primeros niveles empiezan a cobrar 400, 500 dólares, 2.000 dólares, 3.000 dólares. Y claro, ya la ciencia, no sé qué palabra utilizar, que no sea demasiado fuerte, pero voy a utilizar, se prostituye, porque se deja pagar. Y ya el científico de base, que tiene poco dinero, pues se ve mediatizado porque las revistas que no cobran son revistas que reciben muchos artículos y a lo mejor aceptan un 8, un 10, un 12% de los que reciben. Entonces, es muy difícil que a mí me lo publiquen. ¿Qué hago? Busco dinero, lo mando a esta revista de pago y casi seguro que lo publico. Yo antes comentaba la empresa china MDPI, que empezó hace unos años con un gran capital, que tiene 300, 400 revistas, que eso lo podéis ver porque está público, y que una vez que mandas el artículo y te lo aceptan, ya lo tienes publicado directamente. Porque además los artículos ni los numeran. Ni los numeran. Y están en JCR Q1, muchas de ellas. Entonces, si yo tengo dinero, pues prefiero seguir esta vía. Entonces tendríamos dos tipos de investigadores, de primera categoría y de segunda. O ricos y pobres. Lo cual se riñe con la ciencia. Pero es la realidad. Muchas de estas agencias, pues la Tindex no cuesta nada, esta es gratuita, tiene un sistema de valoración de los artículos, en este caso tiene 36 criterios, que si cumplen, pues van a un catálogo, que es una base para empezar, ¿no? Y también sirve a la revista para saber dónde está. Y luego los índices de impacto más potentes, que ya lo he comentado anteriormente, pues miden el impacto en función de las citas que reciben los artículos, pero que hay trampas que pueden seguir las mismas revistas, porque son conglomerados de revistas de plataformas gigantescas. Hay algunos sistemas que ya están bajo sospecha de lo que sería autocitar, de autores que citan artículos de otras revistas que son de la misma empresa, y eso hace que suba, porque el análisis, digamos, de la revista se hace a partir de las citas que reciben los artículos. De forma que si manda un artículo en una revista que no tiene mucho impacto, es decir, no la lee mucha gente, pues igual ese artículo lo van a leer tus amigos, o tu novia, o tu pareja, o un familiar, pero de ahí no pasa. ¿Cómo consigo que el artículo llegue a mucha gente? Pues yo creo que he hecho un buen trabajo. Pues si la revista no tiene impacto, es difícil. Entonces ahí tenemos una zona un poco oscura, de difícil solución. Las dos grandes empresas que os comentaba anteriormente, las más antiguas, las que tienen más digamos, categorías, cosas como son las que tienen en cuenta fundamentalmente las universidades para valorar si el artículo tiene calidad o no. Yo decía antes que la ANECA en España pues valora fundamentalmente artículos que están en JCR o en SJR, en los primeros cuartiles. En el campo de la psicología, que es el que nos atañe aquí,
pues lo que se solicitan son Q1 fundamentalmente o Q2 de JCR. De ahí no bajan. Entonces, si yo tengo un buen artículo pero no consigo ubicarlo en esa revista, ¿qué pasa? Igual es una buena investigación, pero no la conoce nadie, ¿no? Desgraciadamente, este es el esquema que mueve ahora mismo la revista. Elijo la revista, sería ya la cuarta fase. Es decir, ya sé más o menos cuáles son las bases de datos, dónde están las revistas, pero tengo ya que elegir la revista. Y aquí es donde voy a presentar la plataforma de revistas que yo dirijo. Decía Miguel de Cervantes también que cada uno es artífice de su propia aventura. Y cuando empieza un reto como el que nosotros tenemos, pues realmente o lo consigue o muere en el camino, ¿no? Pero realmente es un esfuerzo considerable. La plataforma se llama MLS Journal, y tiene actualmente 10 revistas. Que están bien posicionadas. Digamos la que está un poco más avanzada es la que yo puse, como soy editor jefe, en marcha en el año 2017, que es la MLSER. Esta revista está ya está preevaluada por WOS, va a entrar como emergente, y también ahora hemos mandado para Scopus. Estamos pendientes de que nos respondan, que es otro tema. Lo que tardan en responder. Esto que te aburre. No sé si es que lo hacen a conciencia o que tienen mucho que evaluar. Luego, esto cubriría el campo disciplinar de la educación, de la investigación educativa. Tenemos de medio ambiente, de comunicación, de inclusión, que es un campo entre la educación y la psicología, de derecho, de pedagogía, cultura e innovación, de proyectos, ingeniería. Bueno, me he pasado la de salud y nutrición, de psicología, de investigación psicológica, tenemos una, y también de deporte. 10 revistas en total. Unas características muy concretas. Hay un vídeo de presentación que, si queréis, lo podéis ver, yo me lo voy a saltar. Y tiene una serie de rasgos distintivos que algunos de ellos lo diferencian de otras revistas a nivel mundial. Algunos son comunes, es de acceso abierto, queremos difundir trabajos de distintas disciplinas, que sean actuales, que sean de línea emergente, aceptamos trabajos en inglés, español y portugués. Una de las características que yo quiero destacar es que todos los artículos que recibamos, sean en español, sea en inglés o sea en portugués, se traducen al inglés. Y si vienen en inglés, no. Pero si vienen en español, se traducen en el inglés. Si vienen en inglés, se traducen en español. Y si vienen en portugués, se traducen en español y al inglés. Gratuito. No tiene ningún coste. Tenemos un equipo de traductores dedicado a esto. El proceso de revisión es el habitual, por pares anónimos, y publicamos 2 números al año. Uno en junio y otro en diciembre. Y durante todo el año está abierto la recepción de manuscritos. Esta sería la fisonomía de la plataforma, que va a cambiar porque Open Journal System ha sacado una nueva, digamos, revisión, y los informáticos están trabajando en ella y me dijeron que ahora para mediados de septiembre ya estaría puesta en marcha. Pero que básicamente el aspecto, digamos, visual es muy parecido en todas las revistas que siguen este mismo modelo. Esto sería un ejemplo de un artículo publicado en la plataforma, que está tanto en formato PDF como en HTML, como en sistema de libro digital, para descargarlo en español y en inglés. Ahí tenemos la plantilla y tenemos una parte dedicada a lo que es el sistema de citas que comentaba anteriormente. Hemos trabajado mucho para que las citas sean perfectas, es decir, si las descargamos en Mendeley va a salir perfectamente de acuerdo a la norma APA, en este caso séptima edición. Y tenemos también un sistema de estadística. Las estadísticas cada vez tienen más potencia en el mundo de las verificaciones de las distintas empresas de indexación, porque muestran cuántas veces fue descargado el artículo, cuántas veces fue citado, etcétera. Y eso lo estamos desarrollando actualmente en todos los artículos. Otra característica importante es que los artículos, cuando se aprueban,
se maquetan y se publican, aunque no esté todavía asignado un volumen y un número, pero tiene su DOI y está visible en la plataforma, nada más que a falta de asignarle volumen, número y página. Pero el autor puede ya citarlo, porque es lo que se conocía antiguamente como en prensa, pero está visible. Y además tenemos un margen de una semana, es decir, cuando el artículo se aprueba, a lo largo de esa semana tiene que maquetarse y publicarse. Y se informa al autor para que a partir de ahí ya pueda difundirlo y pueda hacer uso del mismo, aunque no tenga asignado número. Todos los números publicados están visibles y son descargables. Y tenemos todo un sistema de indexaciones también para que los futuros autores sepan exactamente en qué base de datos está la revista. De forma resumida, lo que pretendemos con la revista es tener un sistema de difusión de la ciencia abierto y gratuito, tanto en el contexto iberoamericano como internacional, pero actualmente la mayoría de los artículos que recibimos, yo diría que en torno a un 75% proceden de aquí, de Latinoamérica, y solo un 20 o un 25% vienen de España y de Europa. ¿Por qué? Porque la revista, la plataforma está auspiciada por Funiver, que es una red iberoamericana, básicamente. Otro elemento importante de la plataforma es que los artículos que no procede publicar en una revista pero tienen calidad se pueden transferir a otra. Hay veces, por ejemplo, que recibimos en el campo de la educación artículos pues más vinculados con, no sé, con educación emocional o inteligencia emocional. Pensamos que es más de psicología y lo pasamos a la revista. Le decimos al autor que tendría más cabida en la revista de psicología. Entonces, hay una transferencia dentro de la plataforma, ¿no? Tiene una gran difusión dentro del grupo Funiver, además de que hay becarios contratados, que tienen una beca, que están haciendo una base de datos que ya tienen más de 2.000 referencias de email de potenciales autores de distintas universidades. Hay uno que está dedicado a Europa y otros están dedicados a América. Entonces, cada vez que sale un número, o ahora, precisamente ahora me mandaron anoche, recibí los boletines, pues haciendo una llamada para que publiquen en distintos idiomas, desde italiano, portugués, alemán, y se envían a esa base de datos de forma masiva, para que la revista, es que no queda otra, las revistas que estamos empezando tenemos que ser conocidas, y la única forma que tenemos es hacer una difusión. También tenemos una persona encargada de las redes sociales, para que esté presente tanto en Facebook o en Instagram, en otras redes sociales, hay 4 o 5. Y tenemos un sistema de asesoramiento personalizado a los autores que a veces tienen dudas, para que tengan en todo momento claro el proceso que seguimos, y una secretaría dedicada a cada revista para atención personalizada a los equipos editoriales, que a veces los mismos editores asociados se pierden. Este sería el equipo, parte del equipo. La última fase sería la redacción del artículo. Es decir, yo tengo todo claro y voy a redactar el artículo. Claro, la pregunta es si tengo las estrategias, conozco todas las rutinas que se precisan para escribir un artículo. Y ahí tenemos otro gran problema. Los estudiantes no escriben artículos prácticamente hasta que no hacen una maestría, al menos en España, y tampoco la maestría da lugar al artículo, hasta que tienen una tesis doctoral. La tesis doctoral se le pide un artículo junto con la tesis. El artículo lo suelen escribir con los directores de tesis. Bueno, lo suelen escribir. Lo escribe el alumno y el director lo supervisa. Entonces, esa falta de hábito pues conlleva que los alumnos tengan dificultades a la hora de redactar y cometan muchos errores. Decía Cervantes que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Lo que me lleva a mí al siguiente argumento. La mejor forma de aprender a escribir texto científico es leer texto científico. Entonces, una de las cuestiones que yo le planteo a mis estudiantes del máster de metodología de la investigación es que lean artículos y que valoren los artículos y que critiquen los artículos y que vean cómo se estructuran los párrafos, cómo se encadenan, cuántas líneas tiene cada párrafo, cuántos autores apoyan el párrafo.
porque el autor que no tiene experiencia tiene la tendencia a coger digamos, una referencia, la cita, le dedica un párrafo, luego coge otra referencia y no va por argumentos de investigación, por línea de investigación, sino autor a autor. Claro, ¿qué ocurre? Que al final tiene una introducción del artículo en las que has citado 5 autores y a cada autor le dedica un párrafo. Eso las revistas de impacto te lo descartan directamente, porque se trata de que tú demuestres que dominas la temática. Entonces, la temática va, digamos, escalonada y cada párrafo está apoyado en un conjunto de investigadores que ya trabajaron el tema. Entonces, lo normal en un artículo que esté bien redactado es que cada párrafo esté basado en varios autores, no en uno solo. Esa es una gran, digamos, tendencia, un problema que tienen los que están empezando. Y eso lo ves cuando lees muchos artículos, claro. Básicamente, todos los artículos tienen este mismo esquema. Yo tampoco voy ahora a cansaros diciendo cada parte de qué consiste, pero todas tienen su peso. Un título no puede ser ni muy corto ni muy largo. Yo, como decía, como editor jefe de las 2 revistas, lo que hago es que cuando me llega el artículo, yo recibimos aproximadamente 5 o 6 artículos semanales en la revista de educación, y miro el título, leo el astra y leo las referencias. Con eso sé si el artículo debe de pasar o no a los revisores o no. ¿Por qué? Si el resumen no está bien escrito y no contiene realmente la esencia del artículo, ya también vean el resumen si es una metodología, digamos, que va a dar resultados interesantes. A veces son revisiones bibliográficas, no revisiones sistemáticas, no, simplemente revisiones bibliográficas. Un trozo de una tesis te lo pegan. A mí eso no me sirve para nada, yo eso no voy a publicarlo, porque no es relevante. Porque claro, ten en cuenta que si eso lo metes en una introducción que puede tener 1000 o 2500 palabras, ¿qué me está diciendo? Nada, ¿no? Y luego las referencias, lo que comentaba anteriormente, ¿son relevantes las referencias o son documentos que se encontraron en internet de cualquier forma? Esos son para mí elementos fundamentales. Pero claro, después ya los revisores miran el artículo en profundidad, evidentemente, ¿no? A cada parte, en las plantillas que tenemos, el formulario de revisión, tenemos una serie de argumentos para que todos los artículos pasen por el mismo filtro. Por ejemplo, los resultados, las tablas, si son relevantes, qué tipo de estadísticas utilizaron, las figuras, si es claro, si de acuerdo a la parte de introducción que hicieron y a los objetivos son los resultados consecuentes o no, etcétera, ¿no? Y un tema también importante es la discusión. Si realmente al final el autor o los autores han puesto de manifiesto que han descubierto con respecto a lo que había anteriormente. A la hora de redactar artículos hay una serie de elementos que básicamente resumo así. Primero, que siga una redacción entendible, en fin, se supone que saben puntuar, poner comas, poner puntos, se supone, ¿no? Es decir, que siga las normas de la Real Academia Española. Que utilice el tiempo impersonal, que no empiece con yo, después nosotros y de salto. Que no mezcle el presente y el pasado. Que sea capaz de ponerse en el lugar del que lee, es decir, para que el texto sea entendible. Que incluya solamente la información pertinente y no meta lo que llamamos rollo, simplemente para rellenar. Que comunique mucha información con pocas palabras. Y finalmente, y algo que le decimos a nuestros estudiantes desde que están empezando, que por favor que lean el artículo varias veces, porque nos encontramos artículos que tienen unos errores que son impropios de un autor. Es que lo hizo a la carrera, no lo leyó. Algo tan obvio como releer el artículo varias veces sería imprescindible. Finalmente, como autor, yo debo de saber si el artículo ha tenido alguna repercusión. Es decir, no basta ya con publicar, sino saber si el artículo ha sido citado o no en otros sitios. La revista de por sí no da publicidad, no todas las revistas. Si dice, se publicó tal número, ya está. Solo las revistas que tienen detrás una plataforma potente con presupuesto, a veces yo recibo artículos
como saben, bueno, yo soy autor, llevo ya muchos años publicando, y mi línea de investigación es la orientación a la tutoría y las tecnologías aplicadas a la orientación a la tutoría. A veces hay revistas que me mandan un correo diciéndome, salió publicado tal artículo que puede ser de su interés. Claro, para mandarme eso, tiene que tener detrás un equipazo de gente espectacular. Eso no lo tiene nada más que las revistas potentes, las que cobran por publicar, ¿no? Entonces, yo como, digamos, autor que soy humilde, pues sí tengo que mirar dónde fue publicado el artículo, dónde fue citado, qué relevancia pudo tener y demás, ¿no? Entonces, sí sería bueno hacer un rastreo para saber si mi artículo fue o no citado por algunas fuentes que puedan ser relevantes, y para ello puedo consultar tanto en la web Stein, Scopus, etcétera, pero es importante que como autor no me quede solamente en publicar, es decir, se publicó, sino que de alguna forma verifique si el artículo llegó a alguna otra publicación que pueda ser interesante, si esa publicación me recibió algún premio, etcétera. Todas estas cuestiones que pongo ahí, si se tradujo a otro idioma, etcétera. Termino ya con algunas conclusiones finales de lo que sería todo el mundo de las publicaciones científicas. Y me baso en el argumento de la UNESCO del aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Es decir, no terminamos de aprender, no terminamos, todos son procesos incompletos, procesos que se van fundamentando a lo largo de los años, pero que sí tenemos que basarnos en lo que hemos aprendido los años anteriores para argumentar lo siguiente. Los riesgos que estamos cometiendo en el mundo este de la investigación científica es porque muchas veces se investiga para presentar un resultado, pero no se presenta el resultado en función de la investigación. Es decir, yo voy a presentar el resultado porque aquella revista tiene un monográfico y ahí cabe perfectamente. Yo lo que quiero es que me lo publiquen, porque eso es mi mérito, pero no me preocupo realmente de que ese resultado llegue donde tiene que llegar. La perversión del sistema, es decir, la investigación se hace esclava de los modelos de difusión, que están muy anclados, como he dicho ya varias veces, a la parte empresarial, es decir, cobrar para publicar, porque eso es lo que a mí me va a dar, de alguna forma, el prestigio o va a hacer que me valoren más el trabajo. Es decir, la ciencia va unida a una cuestión muy económica. Y las revistas que no llegan a estos estándares de calidad que marcan las grandes empresas, pues como que no sirven para nada. Entonces los investigadores, muchos de ellos se basan especialmente en estas revistas y se olvidan de las demás, lo cual está haciendo que la ciencia tenga como dos marchas, una que es más rápida y otra más lenta, o más calidad, menos calidad, o más impacto, menos impacto en función del tipo de revista. Resulta que al final se está constituyendo una masa de investigadores que, como lo que quieren es publicar en revistas de impacto, pues hacen lo que las revistas marcan. ¿Qué me valoran? Me valoran que el párrafo de la muestra sea de 5 líneas. Me valoran que tenga un análisis estadístico súper sofisticado. Me valoran. Y yo hago el artículo para la revista, no para que los, digamos, personajes o las instituciones o las personas que le pueda servir mi investigación hagan uso de la misma. ¿Qué ocurre? Que al final, como el artículo lo hago como un guante para eso que me solicitan, se me ha olvidado hasta definir hipótesis, objetivos, elementos que son básicos en la investigación. Es que hay equipos que tienen como compartimentos hechos ya, y esta revista lo que pide es esto, pues yo he visto varias, hemos hecho una valoración para que me lo publiquen, porque lo que quiero es que me lo publiquen. Luego lo que yo publico que valga mucho o poco, pero yo quiero que me lo publiquen. Entonces, eso también está provocando un problema que va a ser difícil de resolver en el futuro. Mi propuesta sería que hubiese agencias u organismos públicos internacionales o por países que tuviesen su propia base de datos e índice de impacto. Entonces, caería todo esto en manos de lo público. Y de esta forma tendríamos una ciencia abierta y una ciencia que no cuesta dinero como actualmente está pasando, ¿no? El futuro, sobre todo de la investigación educativa, pasa primero porque tenga presencia real en los sistemas educativos mundiales, es decir, si se implementan leyes nuevas, cambios nuevos en los sistemas educativos que provengan de la investigación, no de la ocurrencia de muchos políticos, que es lo que suele pasar por desgracia.
Y en segundo lugar, que la investigación sea capaz de promover soluciones y un proceso de cambio para adaptarse a la nueva sociedad que está llegando. Yo comentaba antes el caso de español, de la cantidad de inmigrantes que hay, pues tenemos que promover cambios en la escuela, en el instituto, para atender a esa población nueva que está llegando. Claro, con eso daríamos respuesta a lo que decía pues Don Quijote a Sancho Panza, de cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y con esto acabo. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis pertinentes.